Eh, Buen día, estimados compañeros. Espero que tengan un excelente inicio de semana, bueno, fin de semana. De hecho, ya es viernes, ya todo listo para este fin de semana. Y pues bueno, maestro, veo que ya tiene sus láminas cargadas y toda la cosa. Si gusta, ya vamos comenzando con la sesión del día de hoy. Ok, nada más déjame ver porque... Ah, ya, ahora sí, ya salieron los controles porque no salían. Ah, ok, ok. Ya, ok, listo. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Salvador. Entonces vamos a empezar la charla del día de hoy. Y como saben, trabajando con Excel y algo más, aquí de la barra actualizándome. Cada 15 días que estamos, la siguiente viernes le toca a mi amigo y colega Gaudencio Gallardo, el cual también es socio del despacho. Por eso, si se habrán dado cuenta, manejamos el mismo logo, ya que él es asociado en mi despacho y por eso tenemos pues digamos que semanalmente el programa por el despacho, pero una semana él y una semana yo. Entonces, muchas gracias por acompañarme, los que están incorporando. Sabemos que es un horario muy complicado, ya que algunos ya empezamos con eso de la nueva normalidad, ya algunos ya estamos empezando a salir, ya están empezando a generar trámites, ya ven que aquí en la Ciudad de México ya anunciaron que la siguiente semana ya estamos en amarillo, entonces ya empiezan a regresar mucha gente a trabajar y más en entidades de gobierno, entonces ya va a empezar a ser la locura. Y con eso, pues ya también muchos empezarán a realizar actividades ya normales, entonces ahí donde sabemos que este horario es un poquito como si de por sí era complicado, pues imagínense ahora un poco más ya con las actividades laborales recientes. Pues bueno, en esta ocasión vamos a aprender a hacer un archivo para la carga batch de la DIOT en Excel. Aida, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Y aprovechando pues a saludar a los que se encuentran en el aula, que son Aida de Veracruz, Blanca de Reynosa, Eduardo de la Ciudad de México, Guadalupe Herrera, que no nos dice de dónde es, Juan de Toluca, Laura de Querétaro, Miriam de Puebla y Mariel de Veracruz. Ya se irán incorporando durante el transcurso del día, bueno, de la hora más bien, de más compañeros, pero pues vamos a continuar por respeto de los que sí están teniendo la puntualidad de acompañarme, así que se me haría una grosería esperar más gente, pero vamos a... Miguel, saludos, ¿cómo estamos? Entonces, como les comentaba, vamos a hacer este archivo, el cual me han solicitado mucho, ya yo creo que es de mis archivos estrella, o de mis pláticas estrella, ya que me la han solicitado bastante por la manera en que se genera este archivo. No es tanto el Excel, sino el procedimiento para poder hacer la carga y subirlo al programa de la DIOT. Ahí es donde ahorramos tiempo, no es lo mismo irlo capturando manualmente a subir toda la información ya de un solo golpe. Entonces esto yo creo que es lo que ha sido el, digamos que la excelencia o el plus de este tipo de archivos. Por eso ahorita estuve checando y aquí en actualizándome no lo he compartido, por eso vamos a hacerlo en esta ocasión. Entonces, pero para esto ya saben, vamos a empezar con lo que sería la teoría, en donde nos dice la declaración informativa de operaciones con terceros, o como normalmente todos la conocemos, la DIOT. Es una de las obligaciones fiscales del Servicio de Administración Tributaria que debemos cumplir como persona física o persona moral. Consiste en informar como contribuyente, o sea, en nosotros, de todo lo referente a las operaciones que realizamos con terceros, es decir, con los proveedores, el valor de las mercancías y servicios que adquirimos durante el mes inmediato anterior. En esta declaración solo se reportan aquellas compras o gastos efectivamente pagados o realizados,
así como el IVA acreditado. Está prevista en la ley del impuesto al valor agregado y se presenta mensualmente al Servicio de Administración Tributaria. Ok, hasta aquí creo que no tenemos problemas con este sentido. ¿Para qué fue creada la DIOT? Que esto es lo bueno o el meollo del asunto. Fue creada con el objetivo de cuadrar la declaración de los contribuyentes en materia del IVA, puesto que antes de la facturación electrónica la autoridad no tenía forma de conocer cuánto era el monto de las facturas de los proveedores al contribuyente que declaraba el IVA por pagar o la acreditación de los pagos efectuados durante el periodo. Solo se podría saber mediante una auditoría, lo que implicaba una gran inversión de recursos. Abrimos paréntesis en este punto. Muchos que me acompañan ya tendrán edad bastante laborable, así como un servidor, el cual recordarán allá por los años 2000 al 2005, 6, 7 más o menos. Antes de la DIOT vino a sustituir una declaración informativa que también presentábamos en aquellos tiempos, que era la famosa declaración informativa de clientes y proveedores. Recordaremos que antes, al ser todo en papel, la autoridad, o sea, el SAT, no sabía nada de nuestra información hasta presentar la declaración anual. Recordarán que en esos tiempos, en la declaración anual se presentaba en conjunto lo que era el ISR en conjunto con el IVA, pero el IVA venía más como datos informativos, donde siempre venían casi al último de la declaración anual, venían los 12 campos, el IVA acreditable, el IVA trasladado, acreditación de IVA, y o sea, era como que un mini resumen de lo que fue las declaraciones de pagos definitivos. En este caso, para el IVA son definitivos, no provisionales como para el ISR. Entonces, hasta ese momento era cuando ya la autoridad tenía la información que nosotros como contribuyentes fuimos informando mes a mes, a la cual la complementaba con la famosa declaración de clientes y proveedores, que ésta se presentaba en un programa que era cuando ya empezaba la tecnología, que empezaban los descargables de Hacienda, que era el famoso doble DIM, que en ese tiempo nosotros la conocimos así. Recordar que la DIM es la que conocíamos para las informativas de sueldos y salarios, retenciones y RIF, creo que bueno, en ese tiempo eran pequeños contribuyentes y demás, ya ven que eran 8 anexos. Entonces la doble DIM es en la que enviábamos la de clientes y proveedores, que era la doble DIM que se llamaba declaración informativa por medios magnéticos, en la cual generábamos toda esta información que ahora hacemos con la DIOT, pero era para clientes y proveedores, en donde digamos que la regla principal que teníamos era de que tenían que ser mayores de 50,000 pesos. Entonces, si teníamos clientes o proveedores menores a esa cantidad en todo el año, no teníamos la obligación de informarlos, sino simplemente teníamos que informarlos que fueran mayores de 50,000 pesos. Y aquí recordar que esta declaración era de enero a diciembre, o sea, era por todo el año, no como ahora las DIM, que nada más es exclusivamente para proveedores. Y aquí no tenemos la restricción de que sean mayores de 50,000, sino aquí es toda la información del proveedor que tuvimos durante el mes. Entonces ya fue la forma de ir obteniendo ahora sí que la información de los proveedores y clientes grandes
por decirlo así, con los que veníamos trabajando. Pero ya después que implementaron lo que fue la DIOD, o sea, cambiaron rotundamente esta forma de trabajar. Entonces, y todavía aún así la DIOD vino trabajando, si bien me acuerdo, fue creo que 2008, 2007, algo así, cuando la implementaron, que era la misma situación. En ese tiempo todavía recordarán facturación electrónica, empezamos a partir del 2010, 11, 12, ya obligatorio hasta 2014 ya para todos. Entonces del 7 al 12, digámoslo así, todavía informábamos todavía, digamos ya con la DIOT, pero la autoridad todavía no sabía no tenía la información a la mano como ahora lo tiene con la factura electrónica. Y aún así nos solicita la DIOT, ¿verdad? Son incongruencias que tiene la autoridad, pero con esa declaración todavía estábamos informando lo que teníamos nosotros todavía en papel. Recordarán que ese tiempo todavía las facturas eran impresas por impresor autorizado del SAT, entonces este es el por qué fue creada la DIOT. La autoridad quería ya saber con qué proveedores estábamos trabajando. Los clientes como que todavía ya no le interesaba, ¿no? O sea, decía, pues, con lo que tú me informas de tus ingresos no hay ningún problema. Pero ya con los proveedores que es con los que estás trabajando, esos sí son los que quiero tener más al pendiente. Quiero ver cómo vienes trabajando, quiero ver qué es lo que estás haciendo, quiero ver qué montos tienes con él al mes. Desde aquí, digamos que sería el antecedente ya para empezar a rastrear, ya en bases de datos, ahora sí, quiénes ya eran los posibles EFOS. Entonces, pues desde aquí, digamos que fue la forma de irlos, ya empezándoles a detectar quiénes eran esos posibles cefos, ya que ya empezaba a tener información y ya empezaba a ver, este contribuyente dice que tiene 50,000, este dice que tiene 100,000, este dice que tiene 1,000,000, a ver, vamos a ver. Ya empezaba cuando llegaba la declaración anual, a ver este proveedor que me informaron que tuvo con 20, 30, 500, que tuvo actividad, llegó a 3 millones y tú en tu declaración anual me informas que traes uno. Entonces, desde ahí fue donde empezó a hacer toda esta cruce de información que a la larga, o sea, uno lo analiza, es bueno todo este tipo de cruces. Lo que todavía no podemos entender es de que teniendo ese tipo de herramientas, todavía te solicite esta información cuando ya la tiene, o sea, eso es lo ilógico, pero bueno, o sea, este sería el antecedente con respecto a este parrafito. Entonces, continuando, ya con el envío obligatorio de la declaración informativa, lo que es la DIOT, el SAT tiene conocimiento sobre todo el proceso, así como los proveedores con los que se ha tenido actividad, los importes de IVA pagados y la procedencia de estos, ya sean nacional o extranjera. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo creo que no, pero si tienen alguna, con todo gusto. ¿Quiénes están obligados a presentar la DIOT? De acuerdo al artículo 1 de la ley del IVA, que es la que de ahí partimos para esto, están obligados a presentar la DIOT todas las personas físicas y morales que realicen actos o actividades grabados en territorio nacional, ya sea la tasa del 16% o del 0% o del 11% que hubo zona fronteriza y que se encuentren con esta obligación fiscal registrada, ¿ok? Asimismo, también estarán obligadas las entidades públicas, la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal en su momento, a hoy Ciudad de México, y sus organismos descentralizados, y los municipios de acuerdo al artículo 32G del Código Fiscal de la Federación. Aquí es un decir, o sea, sí están obligadas las entidades que sabemos
que muchas no la presentan, o sea, no lo hacen, pero sí están obligadas a hacerlo, ¿eh? O sea, no es de que no lo quieran hacer porque son entidades de gobierno o que tienen poder y por ese poder no lo quieren hacer. Ahora sí que digamos que quieren lucir la charola, ¿verdad? Pero no, están obligados. ¿Qué tipo de operaciones se declaran en la DIOT? El tipo de operación dependerá si se trata de proveedor nacional, que es el 04, si es proveedor global, que es el 15, o proveedores extranjeros, que es el 05. Aquí recordar que los que ya pues todos hemos presentado Dios, sabemos que los sistemas no nos reconocen, digámoslo así, que mucho texto, todo es por numeración. Entonces se les asignaron estos números. Proveedor nacional 04, proveedor global 15 y proveedor extranjero el 5. Silvia de Querétaro, buenos días, muy buenos días. En caso de los proveedores nacionales o globales, las operaciones son prestaciones por servicios profesionales, que es el 03, arrendamiento de inmuebles, que es el 06, y el que normalmente utilizamos para todo, que es el otros, el 85. Y para el caso de proveedores extranjeros, pues se utilizan prestación de servicios profesionales y otros. Aquí, ¿por qué no se encuentra arrendamiento de inmuebles? Porque son extranjeros, no están radicando a nivel nacional, entonces no están rentando o no van a rentar. Por eso no se utiliza. Entonces, nada más utilizamos prestación de servicios profesionales y otros. ¿Ok? ¿Cuándo y cómo se debe presentar la DIOT? Como persona física o moral, debemos presentar la DIOT mensualmente, declarando cada mes la información del mes anterior, realizándose a más tardar el último día del mes. Además, debemos de tener en cuenta que aunque no realicemos operaciones con terceros, si estamos sujetos al IVA, debemos declararlo igual dentro del programa de la DIOT, pero con la opción la presenta sin operaciones o como decimos, la presentamos en ceros. Presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, la famosa DIOT, es sencillo, sí es sencillo. Después de que aprendemos a hacerlo bien, al principio no era tan sencillo. Pero para esto se puede encontrar la información en la página del SAT y se presenta en el formato electrónico A29 en los siguientes medios. Aquí también tener presente que estas, digamos que indicaciones como que ya no vienen, ya no son tan utilizables, o sea, o al menos no me ha tocado ver, pero se quedaron con las reglas, como recordarán, les comenté que la DIOT vino a sustituir la declaración de clientes y proveedores, entonces como que respetaron esas reglas todavía, pero ya no, como que ya no aplican en su totalidad, que son los primeros 500 registros se hacen mediante la página de internet del SAT y cuando se realicen más de 500 registros debemos presentar la declaración en la Administración Local de Servicios al Contribuyente a la que corresponda nuestro domicilio fiscal, en disco compacto, o sea, CD, o en USB, que no serán devueltos tras realizar las validaciones correspondientes. Estas reglas, si recuerdan, les comenté que fue a partir de 2007, 2006 más o menos la transición de clientes a proveedores a DIOT, pero del 2007, 2008 hasta el 2012 más o menos 13, ya hasta que hicieron la obligación de la DIOT, ahí todavía estas reglas sí las aplicábamos y sí me llegó a tocar de que si mi DIOT tenía 500, hasta 500 registros, la enviábamos por el portal de Hacienda, así como lo seguimos enviando hasta el momento. Pero si eran 501 registros,
y lo queríamos enviar por la página de Hacienda, nos botaba una leyenda que nos decía: esta información la debes de presentar vía este, medios magnéticos en tu administración local de acuerdo a tu domicilio fiscal, porque estás rebasando los 500 registros. Y sí, yo sí me quedé, wow, o sea, sí tienen controlada esa sección. Yo decía, pues es un registro, igual puede que chicle y pega, ¿no? Igual y pasa, pero no, ¿no? Sí mandaba el aviso de que tenía uno que enviar esa información, la teníamos que llevar a la administración local, y en ese tiempo, muchos recordarán, me desmentirán si no, le llevábamos en disquetes de 3,5, o sea, los famosos floppies. Ya el que llevaba en CD era porque era de los millonarios de los despachos, porque no todos tenían charola de CD, mucho menos las memorias USB. En ese tiempo no había, es más, ni las tarjetas madres traían las entradas USB, o sea, entonces imagínense cómo estaba. Ya, pues ahora sí que año con año van cambiando las computadoras, ya empezaron a salir las que traían CD, las que traían ya las que traían una ranura para memorias USB, ya eran la super tecnología, ¿eh? ¿Cuál era el problema? De que uno quería llevarlo luego en CD o en memoria USB, pues que en las administraciones locales sus computadoras eran anticuadas y no tenían entrada para CDs o para memorias USB. Entonces, así tuviéramos ya ese tipo de medios, pues teníamos que llevar la información por disquete de 3,5, porque era el único medio que nos aceptaba la administración local. Aquí ya muchos me confirmarán sus anécdotas de esos tiempos, pero eso era lo que se tenía que hacer. En ese caso, les digo, sí me tocó presentarlos. Digo que 500 un registro. Me mandó el aviso y teníamos que llevarla a la administración local ya con el disco de 3,5 y sin problemas. O sea, no había mucho problema al respecto. Pasos básicos que debemos hacer para la declaración de operaciones con terceros. Se presenta mediante el formato electrónico A29. Además, para llenar el formato y enviar la declaración, necesitamos descargar el programa electrónico de la DIOT 2019, que es la que está vigente todavía. El cambio, digamos, nuevo cambio que tuvo fue agregar los campos de zona fronteriza, pero veníamos de 2016, 17, era la misma estructura, no había cambiado, hasta que se incorporó lo de zona fronteriza en 2019 precisamente. Entonces, ya con eso, o sea, ¿qué debemos hacer? Instalar el programa en nuestra computadora. Ya instalado, vamos a dar de alta a los contribuyentes, que es crear un nuevo contribuyente. Luego, con su RFC, creamos la carpeta de la declaración. Seleccionamos el formulario Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, así como el mes y el año que se va a presentar. Llenamos los datos generales que incluyen el RFC, tipo de proveedor, la operación, el monto de la operación y el IVA trasladado y el retenido en su caso. Pero el trasladado en automático nos lo va a dar, o sea, no necesitamos nosotros poner el importe del IVA, pero poniendo el monto de la operación en automático nos lo va a generar. La principal, y hasta está en rojito. Otra alternativa es que importes directamente el archivo TXT con la carga batch, que eso es lo que vamos a ver hoy. Tras verificar nuestros datos, podemos validar la declaración, que es con la famosa palomita verde que viene ahí en una esquinita, que es con lo que vamos a validar que la información sea la correcta. Siendo correcta todo, nos va a decir que está validada correctamente, entonces generaremos el paquete de envío dando clic en el candadito de seguridad que viene al lado de la palomita. Y el programa generará el archivo que debemos presentar
por el portal del SAT. O sea, hasta aquí como ven, o sea, no suena complicado, no suena nada latoso, no tiene ninguna complicación, es muy sencillo. Les digo, ya está, como lo venimos haciendo ya mes con mes, o sea, ya nos lo aprendimos, ya lo sabemos manejar bien, ya sabemos dónde nos botan los errores, ya sabemos todo eso. Pero para alguien, por decir un auxiliar que apenas está empezando a trabajar o que está saliendo de la escuela y está empezando sus pininos en su despacho, se le va a hacer algo muy latoso, o sea, se le va a hacer algo complicado porque no es lo mismo, como siempre hemos dicho, en la escuela es una cosa y vida laboral es otra. Nos dicen en la escuela una cosa y en vida real nada que ver, o sea, es totalmente diferente. Entonces, por eso se les trata de enseñar lo más preciso para que no tengan errores al momento de enviar este tipo de declaraciones, que aquí sí es un error grave, sí nos cuesta bastante. De entrada, una revisión, una auditoría electrónica por nomás haber enviado mal un importe, dos importes, que se me fue un cero de más, y ese tipo de cuestiones. Entonces, aguas. Puntos importantes que debemos considerar al presentar la DIOT. Existen algunos puntos de gran importancia que debemos tener en cuenta cuando presentamos la DIOT. ¿Cuál es la principal? Que fue lo que les comenté al principio. No solicita información de operaciones de clientes, solamente proveedores. Les vuelvo a comentar, la DIOT vino a sustituir la declaración de clientes y proveedores, pero con la condición de que nada más son puros proveedores, no clientes. ¿Ok? La información de los proveedores no se debe considerar con el IVA incluido. Por ello, en los campos donde nos solicite el valor de actos o actividades, debemos incluirlos sin el impuesto. Este punto a considerar, porque ahorita les comentaba de que si ahorita los auxiliares que van recién egresados están empezando a trabajar, recordarán que en donde dice el campo de los valor de actos o actividades, obvio nunca nos ha, cuando empezamos a trabajar nosotros, nos quisiéramos que nos dijera estos campos. Aquí debes de poner el importe sin IVA o más IVA o cuestiones de ese tipo que nos hagan la vida más simple. Y no, desgraciadamente, ¿cómo lo vamos aprendiendo? Pues con la práctica y echándola a perder, como normalmente decimos. Entonces, ahí es donde nosotros vamos aprendiendo y es donde ahorita en este material que les prepare, pues les informo de que no se debe de considerar el IVA incluido. Ya sé que la mayoría pues ya lo sabemos hacer, pero si, como les digo, si esta información nos lo dijeran en el mismo programa, hombre, de otra cosa sería, ¿verdad? A ver, Gaudencio nos dice, he visto que esa duda es recurrente, querer meter a la DIOT los clientes. Así es. Muchos, digo, que se quedaron con esa idea de que también se debía de informar a los clientes, pero no, nada más es proveedores. Pero como les comenté, o sea, como venía a sustituir la declaración de clientes sin proveedores, muchos incluso informaron en su momento, informaron los clientes porque decían, es que si viene a sustituir la declaración de clientes y proveedores y nada más estoy declarando proveedores, me va a llegar una multa por no haber informado a los clientes y ellos por no tener, según ese problema, dentro de la DIOD informaban a los clientes. Pues, ¿cuál era el problema? De que solitos estaban echando la revisión porque la autoridad al tener la información en la DIOD estaba viendo que tenía más gastos, más operaciones de las que en su declaración había reportado. ¿Cuál era la diferencia? Pues esos clientes. Ya cuando llegaba la revisión, que llegaba a la autoridad y le decía, a ver, enséñame, muéstrame tus declaraciones, tu llenado y todo lo demás, tu papel de trabajo, era donde se daba, no, pues es que aquí ingresaste a tus clientes, ¿por qué los metiste? ¿Por qué no me das la opción dónde meterlos?
y esta declaración vino a sustituir a clientes y proveedores. Entonces, y si yo no te reporto a mis clientes, tú me vas a multar. Entonces ahí fue donde la autoridad vio ese tema, y eso también lo comento porque sí me tocó verlo los primeros años cuando implantaron la DIOT, que ese era el principal problema, pero ya después se fue corrigiendo, pero fue en base a práctica. Hacienda no mandó mensajes como ahora, de que ya nos manda mensajes de todo, qué se debe hacer, qué no se debe de hacer. En ese tiempo no mandaba ningún tipo de mensaje, no mandaba correos, no mandaba oficios, no mandaba, o sea, en ese tiempo la tecnología no estaba como ahora, pero en práctica era donde lo íbamos viendo, y entonces ya a los demás clientes que les pasaba lo mismo, pues ya sabíamos qué hacer, ya sabíamos cómo actuar. Pero sí fue un problema muy cotidiano en los primeros años. Eso sí, en los primeros 2 años fue todo esto que pasó. Bueno, entonces continuamos. Se debe informar al SAT de la totalidad de las operaciones efectuadas con proveedores a través de la DIOT. Asimismo, debemos capturar individualmente cada uno de los proveedores o relacionarlos globalmente. Este punto que está en rojito por lo del proveedor global es por si el monto de la operación no excede el 10% del total de los pagos efectivamente hechos en el mes, y sin que en ningún caso el monto pagado sea superior a 50,000 pesos. ¿Cuál era el jueguito de este proveedor global? Recordar que Hacienda nos decía: necesito que me reportes el 80% mínimo de tus operaciones con tus proveedores. Sabemos que hay gastos que no pides factura, que no te dan la factura, que no están dados de alta y cuestiones por el estilo. Ok, ¿sabes qué? Pues te vamos a dar chance. De esos gastos, nada más repórtame el 10%, y que ese 10% no sea superior a 50,000 pesos de monto. Estamos hablando de monto, recuerden, de importe. Entonces, muchos, ¿qué era lo que se hacía? Toda la relación de gastos que estábamos reportando del monto, sacábamos un 10% y era lo que reportábamos de proveedor global. Era como que un jueguito más o menos de que nos decía la autoridad: pues te doy chance, órale, de que me metas gastos que no tienes comprobante. Esto con el tiempo lo fue quitando al grado de nada más reportar lo que en declaración definitiva habíamos informado. ¿Esto por qué? Al ver la autoridad que empezaban a pedir devoluciones de IVA de los saldos a favor, empezaban a ver que el importe del proveedor global era un importe bastante alto, bajo el reglamento que nos decía, bajo el 10%, en que no llegara a 50,000. Pero de 50,000, ¿cuánto es el IVA? Si es una lanita. Y si eso era el causante a que me diera un saldo a favor, entonces fue donde la autoridad empezó, y me tocó verlo en varias devoluciones que rechazaron por el proveedor global. Entonces ya lo fueron empezando a, digamos que a eliminar, a quitarlo, o digamos que a ponerle limitante, o nos la puso así. Si vas a tener saldo a favor y lo vas a acreditar, mira, no tienes ningún problema. Pero si ese saldo a favor lo vas a pedir en devolución, ¿sabes qué? Quítame lo del proveedor global. Entonces resulta que ya no se hacía, por quitar ese proveedor, ya no era saldo a favor, ya era un IVA a pagar. Entonces, ¿qué hacías? ¿Qué le decías al cliente? ¿Qué realizábamos? O sea, y fueron hechos reales, ¿eh? O sea, que viví.
Entonces, por eso les comento de que para unas cosas sí te la aceptan y para otras no te la aceptan. Entonces, ahí se los dejo el tip por si siguen en esas cuestiones. Y al menos, bueno, yo nunca he sido de pedir devoluciones, ni de ISR ni de IVA. Prefiero pedir la compensación en el ISR y en el IVA el acreditamiento y evitarme problemas. Porque aparte de que sé de que no me los van a devolver o me van a poner peros, trabas y demás, mejor pido el acreditamiento o la compensación según sea ISR o IVA. Y de esa manera lo recupero, porque si no, tampoco lo recupero. A ver, Gaudencio. Recordemos que ahora la autoridad, antes de regresar el saldo a favor, te pide que integres al 100% el total de tus deducciones, reflejando el XML, el CFDI, ¿el qué? El FEGA, folio, todo, y debe de cuadrar con la DIOT. Si no manchas eso, no te devuelve. Fecha, ok, fecha. Así es, precisamente es lo que te estaba comentando, o sea, y recordar lo que es la transición de facturación electrónica y es lo que te comentaba, o sea, teníamos que poner el papel de trabajo, teníamos que tener ahí ahora sí que el expediente de las facturas, que hacías, así sacabas la copia y 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 armabas tu expediente del proveedor que amparara el importe que estás reflejando en la DIOT. ¿Por qué? Porque al ser en papel no teníamos la facilidad que entre comillas hoy hay con el XML. O sea, nada que ver. A ver, gracias, Miriam. De nada, no se preocupe. Así es, no pasa nada. Entonces, antes de, era un proceso, antes de facturación electrónica, era un proceso y otra forma de pedir la devolución. A hoy, con los XML en teoría debería de ser más fácil y sorpresa, o sea, tenemos más trabas, incluso hasta he llegado a ver que se te piden que vaya el documento firmado por contador público registrado para un saldito a favor de 5,000 pesos, 6,000 pesos, o sea, te quedas, oye, no inventes, ¿no? O sea, pero volvemos a lo mismo, o sea, te ponen más candados para que no te lo devuelvan, que es lo peor del caso. Cuando dices es algo que me pertenece y en teoría, pues regrésamelo, ¿no? Y aquí en donde estoy en totalmente desacuerdo es con los contribuyentes del sector primario, que ellos sí en automáticos tasa cero, todos sus gastos es sí saldo a favor, saldo mes a mes, saldo a favor, y no les devuelven nada. O sea, la verdad ahí sí está más complicado el asunto, pero bueno, hay que podemos hacer, ¿no? Y todo según para evitar que como dijo nuestro famoso presidente, que quitaron la compensación para evitar las defraudación fiscal, no me acuerdo cómo dijo, o sea, ¿qué grado nos puso el llegar a hacer ese tipo de compensaciones cuando hacíamos la famosa compensación universal de IVA, saldo a favor de IVA contra pagos de ISR? O sea, dices, bueno, ahí se ve hasta qué nivel traen nuestras autoridades, pero bueno, vamos a seguir el tema, si no nos vayan a decir otra cosa. ¿Cómo vamos a elaborar la carga batch en Excel? Para esto no tiene gran ciencia, fue como les dije, o sea, recordar que, bueno, a ver, de entrada, a ver, díganme qué es una carga batch. ¿Quién sabe qué es una carga batch? ¿O qué se imaginan que es una carga batch? Audencio, ¿tú no sabes o no, o pasas turno a alguien más? ¿Alguien que me diga? Si no, no hay ningún problema. La carga batch es digamos que una herramienta alterna a los programas pues digamos, tenía una facilidad para subir la información, así es, por ahí va, por ahí va. O sea, digamos que un archivo externo
en el cual debemos de poner toda la información relativa que vamos a subir, pero va a ser como una carga masiva. O sea, en lugar de irlos tecleando uno por uno dentro del programa, alimentamos este archivo con toda la información que vamos a exportar, pero digamos que la limitante es de que no podemos subir el archivo en Excel, sino tenemos que convertirlo a un archivo de lenguaje computacional. Y en este caso los TXT es el lenguaje universal, obvio cumpliendo con ciertas características. Pero como ven, o sea, desde el Excel podemos realizar este tipo de funciones. Por ahí hay muchos, ya lo habrán visto, en donde este archivo se les hace conocido, pero traía ahí un botoncito de generar archivo DIOT, que era el que nos generaba el TXT o nos genera el TXT. Pero, ¿sabemos hacer ese procedimiento? Ese botón lo hacemos con una macro y se acabó, ¿eh? O sea, no hay mucho problema. Y como bien lo dice Miriam de Puebla, el ahorro de tiempo, ese es lo que en lo que nos ayuda este tipo de archivos. Tan es así de que debemos de hacer nuestro papel de trabajo con la información relativa de los importes a tasa 16, a tasa 11, zona fronteriza, tasa 0, exentos, y retenciones. Entonces, el preparar ese papel nos lleva un tiempo. Ahora, el pasarlo al programa, el irlos tecleando uno por uno, nos lleva más tiempo. Si ya tenemos la información y la podemos exportar de carga masiva, no sé, en un minuto, ¿cuánto tiempo estamos ahorrando en teclearlos manualmente? De aquí depende el número de registros, obviamente. No es lo mismo teclear 20 a teclear 5 a teclear 500. Entonces, las cargas batch siempre son herramientas que nos ayudan a este tipo de procesos que, como ya habrán visto, ya en casi todos los programas nos está dando una carga batch para hacer este proceso. El chiste es entenderle cómo se llena, cómo se hace. Entonces, ahí lo bueno de estos archivos. Gaudencio, ya me tocó subir una DIO de 750 renglones, me tardaba una semana. Así es, cargándola manualmente la hacías en una semana. De esta forma, ¿cuánto tiempo lo haces? ¿2 horas? ¿5 minutos? ¿Qué es la exportación? Un minuto exagerado. Entonces, vean el ahorro de tiempo de una semana a 2 horas exagerado. O sea, esto es lo bondadoso de este tipo de herramientas. Y aquí, como ven, pues vienen recordar que la DIOT con la información del proveedor viene integrado de 24 renglones, 24 columnas, que son las que vamos a ver en el Excel. Tipo de operación, RFC, los montos y demás. Aquí, como ven, yo marco en colores lo que serían las que normalmente siempre usamos. En amarillo, que es el valor del IVA, los IVAs, a ver, antes, lo que sería el 16 al 11, bueno, lo que era zona fronteriza, y aquí en lo que es en rojito, rosita, o cómo se ve, es lo de zona fronteriza. Entonces, sabemos que en esas columnas es donde va a ir la información más cotidiana, la de más común que tenemos, es en esos renglones donde se va a subir. Entonces, para finalizar, o sea, ya subiendo la información, eso es lo que vamos a tener. Vamos a poner el tipo de operación, si es proveedor nacional o proveedor extranjero, proveedor global, el tipo de operación, si es prestación de servicios profesionales, si es por arrendamiento o es otros, que es la que normalmente manejamos, el RFC sin que esté duplicado y los importes de acuerdo al tipo de tasa que grabe. Punto principal, sin punto y decimales. Tiene que ser redondeado.
Aquí, como ven, ya están todos los importes redondeados porque esa es otra causa de error al momento de subir la información al programa, que no deben de llevar puntos ni decimales. Todo es a importes cerrados, ¿ok? Entonces, hasta aquí creo que no hay ningún problema. No hay gran complicación en este tipo. Entonces, ahora permítanme, déjenme les comparto el escritorio para que vean cómo se hace este tipo de archivos. A ver, compartir. A ver, me confirman, ya se está viendo ahí mi escritorio. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Ok, adelante. A ver. ¿Ya están viendo el Excel? Déjenme ver. Sí, adelante. Ok. Ok, vamos. Entonces, como ven aquí, les comento, cada columna es un campo a llenar dentro de la declaración de la DIOT. Aquí, como ven, les comento, es lenguaje, digamos lo que, lenguaje computacional son números, letras, pero sin puntuaciones ni cuestiones ajenas a este tipo de lenguaje. Entonces aquí vemos que en el programa nos marca 0,4, por decir si es proveedor nacional, 0,5 o 15. Respetamos ese 0, pero en cuestión del lenguaje nada más nos dice que es 4. Y ese lo pueden ver aquí en la barrita de Excel, ahí donde metemos las fórmulas. Y pueden ver que aquí en el Excel tengo 0,4, pero en cuestión de informática es 4 únicamente. Aquí en tipo de operación, pues todo es para otros, pero si fuera, por decir, servicios profesionales, que fuera el 3, el Excel, o sea, está configurado para que me marque el 03, que es como lo pide, pero en cuestión informática nada más es 3, ¿ok? Entonces, 85. De ahí el RFC en mayúsculas, números, letras, o sea, lenguaje común, no viene nada extraño. Los importes deben de ir en modo cerrado al siguiente número, ¿no? O sea, si son 24,000.49.50, hasta punto 49, pues baja a 24,000. Si es punto 50,51, sube a 24,001 y así. Pero por decir aquí, son 253,60. ¿Por qué aquí se ve nada más 254? O sea, me lo está redondeando ya para poder subir la información correcta. Aquí 126,72, sube a 127, 2080,54 a 2081, 8712,07 lo baja a 8712, 468,98 lo sube a 469 y así. Así es como debe de estar configurado la carga batch para poder importar esa información sin errores, ¿ok? De aquí, en mi caso, marcamos un asterisco hasta el final fuera de los 24 renglones. ¿Por qué? Al momento de convertir el archivo TXT para subir al programa, tiene una limitante de que si no hay un valor en el último renglón, por decir en este caso en la última columna, no nos va a reconocer ese espacio. Y en lugar de tener los 24 columnas, nada más van a ser 23 y ahí vamos a tener el error de que no nos va a completar los 24 columnas y nos va a botar ese error. Entonces, recuerdan que les dije que estos tipos de archivos trae el botón de cómo generar el TXT. ¿Lo saben hacer? ¿Saben cómo es ese proceso?
Sí, adelante, ok. Bueno, vamos a aprender a hacer ese proceso. Y aquí sí presten mucha atención. No es difícil, simplemente nada más es aprender a hacerlo, obvio bajo las indicaciones correctas. Entonces aquí pongan a grabar su celular o después bajan la grabación o lo checan en CTI, que esto es lo hermoso de este tipo de archivos. Lo que es el botoncito se los voy a explicar ahorita. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a seleccionar los campos de la información, no todos, no todo. Va a ser nada más toda la información que es desde el tipo de operación hasta el asterisco, que es lo que vamos a hacer. Vamos a copiar esa información y vamos a seleccionar lo que es el archivito TXT, pero vamos a pedir lo que es el bloc de notas. Nada más que me lo abra. El tiempo no quiero el tiempo. Bloc de notas. Ok, ahí está. Bloc de notas. Entonces ahí vamos a pegar la información del archivo. Ok, ahí como ven ya me pegó la información. Como ven está en el último renglón. ¿Qué hacemos? Eliminamos ese renglón y nos vamos hasta el inicio del archivo en donde empiezan los ceros, cuatros. ¿Qué hacemos? Nos vamos hasta el primero y vamos a seleccionar ese espacio y los vamos a convertir en el famoso delimitador de espacios para lenguaje informático, que es el famoso pipe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces copiamos ese espacio, vamos a llamar al comando de reemplazo, que es control R. No sé por qué se tarda tanto. Que esto es muy... Debe de ser rápido. Ahí está, ya salió de reemplazar. Entonces aquí vamos a pegar ese espacio y le vamos a decir que nos lo reemplace por la pipe. ¿Cómo sale la pipe? Pues dependiendo sus teclados, si es en PC fija o en lab. Normalmente es el botón que viene abajo de la tecla Escape. Ahí donde viene la pipe, viene el símbolo de grados y otro. Normalmente es eso. Sale directa o con la función de alterno. Entonces, para que vayan haciendo la práctica, le damos reemplazar todo. Y como vieron, ya esos espacios ya me los hizo con pipe, que es la función de delimitación del lenguaje informático. Ahora, vamos a quitar el asterisco y le vamos a decir que no ponga nada, o sea, que lo borre, reemplazar todo. Y cerramos. Ahora sí ya tenemos el archivo con el lenguaje para poder subirlo al programa. ¿Qué debemos de hacer como última validación? Contar las pipes, que son los campos, deben de ser 24. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Correcta. Teniendo las 24 en la primera columna, todas tienen 24. Si no, hay que volverlo a hacer o ver dónde tuvimos el error. Y como ven aquí, el importe me está subiendo los los importes redondeados, sin puntos, sin decimales, ¿ok? ¿Qué procedemos a hacer? Pues guardamos el archivo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Recordar donde tengamos guardada la ruta de la DIOD. Vamos a tener ahí, bueno, al menos yo lo que hago es dentro de la ruta creo una carpeta de declaraciones ahí de todos los clientes. Entonces
Ahí la guardo y le ponemos el mes, por ser ahorita marzo 21. Y ahí guardo el archivito TXT. Hasta ahí ya está hecho el archivo para poderlo migrar al programa, el cual vamos a ver ahorita. Aquí ya tengo abierta la diode, si lo están viendo, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Sí se está viendo? Sí, ok. Continuamos, entonces aquí, como empezamos, damos de alta al contribuyente. Aquí es rápido, vamos a hacerlo rápido. Nuevo, contribuyentes, RFC, CAGJ, 390517, T48. GJ 790517 T48, mi corte AGJ 790517 HDF SNN 01. Castillo Gómez Juan Carlos y le damos a aceptar. Ahí ya creamos el contribuyente. Que sigue, vamos a crear la declaración, como lo vimos. Declaración informativa de operaciones con terceros es la única opción, no hay más. Y seleccionamos el año. 21. Aceptar. Alta del formulario, la presentamos. Si tuviéramos la obligación del IVA y no tenemos operaciones, es presentarla sin operaciones, como decimos normalmente en ceros. Si no, la presentamos con datos, normal, mensual y marzo, que es la que queremos subir. ¿Cómo la vamos a cargar? Le vamos a dar herramientas, importar declaración. Nos manda esta ruta donde le vamos a dar aquí los 3 puntitos, nos manda directo al programa, por eso les digo que ahí es donde hacemos la carpeta, declaraciones. Bueno, aquí es otra ruta, pero ahorita les... Archivos de programa, diod, declaraciones. Ok. ¿Dónde estoy? Aquí está marzo. ¿Qué debemos de hacer? Validación completa y aceptar. Aquí, como ven, nos pregunta, ¿desea realizar la carga? Le decimos que sí. Y nos dice registros 8, cargados 8, errores ninguno, 0. Ya quedó lista. ¿Cómo la validamos? Cerramos, cancelamos. Aquí no hay nada de guardar ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos la declaración, la información ahora sí que de la declaración, y vemos que queda subida toda la información en cada registro sin necesidad de haberlo tecleado manualmente. Entonces ahí están todos los registros cargados y en el resumen es donde ya hacemos la última validación, que son esos 51,436 de importe a 16%, que aquí, como ven en la barrita aquí, 51,435, 41,436 por el redondeo, es lo que nos da esta información. De ese importe, nuestro IVA fue de 8,230. Validamos, que es con la palomita, nos dice que sí, y ahí quedó listo. Todo bien, no hay ningún problema. Si queremos generar el paquete de envío, le vamos a dar generar paquete de envío, pero antes de eso, debemos de generar el PDF con la información que estamos subiendo, que es aquí en este archivito al lado de la impresora, donde damos el nombre del archivo. Y nomás simplemente le pongo diod y el periodo que se está declarando, que ese ahorita lo mostramos. Y aquí generamos el paquete, le decimos que sí. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues nos vamos igual a la ruta. Donde guardamos
los mismos programas para que todo esté en la misma carpeta. En la mía, ahí lo guardamos. Ok, y hasta ahí ya sería el proceso terminado de estadio. Como lo validamos, pues nos vamos a la carpeta de raíz. Aquí como ven, por aquí anda. Está el archivo PDF. PDF. Como ven, aquí está el TXT y aquí está el archivo para su envío. Y ya me acordé dónde está. Es que como tengo dos bases, por eso es lo que me está avisando. Entonces, aquí está la diod con la información que cargamos. Como ven aquí, pues mis datos, el periodo y todos los datos que venimos subiendo a la declaración. ¿Ok? Entonces, este es lo que sería el proceso. Esto es lo que debemos de hacer mes a mes. Bueno, todavía los que estén presentándola, recordar que está la facilidad de que si no pasamos de los 4 millones, pues no podemos, estamos exentos de enviarla. Audencio, ¿se puede sacar lo que quedó capturado en el sistema? Pues es el que te enseñé ahorita, ahora sí que el archivito PDF. Esa es la información que debes de tener siempre de respaldo. ¿Por qué? Si pides una devolución, te están pidiendo esta información, ¿eh? No nada más el acuse del envío de la DIOT, sino te piden todo el relleno, que son las tripas estas las que les acabo de enseñar. Entonces, ahí sí, por eso les enseñé cómo se genera, porque muchos no saben y ese tipo de, bueno, esa herramienta se las están pidiendo para que, entre comillas, les procedan la devolución. Entonces, espero que les haya agradado esta sesión, que les hayan aprendido algo nuevo. Es algo, les digo, ya con la práctica es simple, pero este tipo de herramientas nos ayudan a hacer la vida más simple, a tener más tiempo. Entonces, espero que les haya ayudado y pues yo me despido, ya me pasé 4 minutitos, ya. Carlita, perdóname, pero tenía que terminar para que quedara todo entendido, o sea, no nada más era decir una cosa u otra, sino por eso les quise enseñar el proceso desde cómo lo hago en Excel, cómo se convierte al lenguaje informático y cómo se sube, cómo saco los formatos y la información que requerimos. Y aquí ya nada más faltaría enviarla por el portal del SAT y listo, o sea, no habría más cosas que hacer. Salvador. Perfecto, maestro. Pues muchas gracias. Es correcto, hay que finalizar lo que empezamos, sin duda alguna. Listo. Así es. Pues muchas gracias y nos estamos viendo en 15 días. Así es que muchas gracias y saludos a todos. Saludos. Hasta luego. Perfecto, compañeros. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de